Lo que dijo José es muy importante, sigamos hablando de esto y después le vamos a preguntar, tenemos la suerte de tener también a Gustavo Marangoni y a Fara con nosotros, a Carlos Fara, para tratar de ver por qué está pasando lo que está pasando también en los mercados, ¿no? Hay 8 días de reserva, como dijo José. Sí, Fausto. en este esquema donde el Banco Central tiene que hacer todo. Sí. Yo no sé por qué seguimos sosteniendo el cepo, que ya está más muerto. Pero el cepo sigue. Sí, pero sí, bueno, pero está más muerto que un asado que comemos en la parrilla, que ya no funciona para nada. Pero no es que no se puede sacar tan fácil de un día para el otro. Pero si ya no tenés más, es como decir, che, no lo podría sacar, o sería un problema sacarlo, pero ya a esta altura de partido es un problema mantenerlo, entonces tenés que elegir cuál de los dos problemas absorber, para lo cual necesitas un programa económico. A ver, vamos por orden, nos queda muy poca plata, estamos con reservas negativas. Sí. Eso es el tema que trajo José Río aquí a la mesa y me parece importante. El dólar ahora tuvo una devaluación hace horas y el dólar blue está por las nubes. Sí. Esta es la situación. La gente que está en la casa quiere saber cómo sigue, si no hay plan, como vos dijiste y como estamos viendo. Bueno, eso para mí es el problema, es que la gente no sabe cómo sigue en su casa. Nosotros tampoco. ¿Ustedes tampoco? El ministro ¿Los que saben de economía tampoco? ¿Y tú sabemos? El ministro de Economía tampoco sabe cómo sigue. No lo tiene muy claro. ¿Por qué? Porque lo que hizo hoy fue devaluar el tipo de cambio, que no, o sea, otra vez, medida que no se entiende. Devaluó el tipo de cambio y subió la tasa de interés. ¿Tá? ¿Por qué sube la tasa de interés? Para que la gente no lleve al dólar blue, entonces tratar de contener la suba del dólar blue. Hay que seguir los bonos, hay que seguir las acciones. Es que es tapar el sol con las manos. Sin un plan, como dice Fausto, es tapar el sol con las manos. La gran pregunta que queda para hacerse es si Massa ya tenía tomada esta decisión, sea cual fuera el resultado, o si por la derrota decidió decir, bueno, devalúo porque ya estoy jugado de alguna manera políticamente. Bueno, esa es la única que se me ocurre, que haya tenido un acuerdo con el FMI que tenía que devaluar después de las elecciones y lo lleva a cabo igual. A ver, estamos un poco a ciegas después de semejante batacazo de Milei. Lo incorporo a Marangoni, que está acompañándonos hoy, porque estamos a ciegas viendo lo que está decidiendo el mercado y parece, Gustavo, que hasta el mercado está a ciegas. Bueno, todo, porque la incertidumbre es precisamente el no conocer qué es lo que puede pasar en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Se habló de elección de tercios, asumamos por un momento que es así, y planteemos en temas de economía sin editorializar, sin ver cuál es mejor o qué es peor. Hay un tercio que dice que hay que dolarizar. Hay un tercio que dice que hay que salir del cepo rápido y hay un tercio que dice que hay que mantener las regulaciones. Bueno, yo no sé cuál de los tres tendrá razón, pero si tengo que tomar mis decisiones, voy a decir, miren, cuando estos muchachos o cuando la sociedad defina cuál de estos tres sectores es el que va a estar a cargo de la cosa, vemos. A ver, mientras tanto, la va piloteando, la va remando, porque es así. Es así, lo que está describiendo es perfecto. Los tres tercios, cada uno tiene una mirada distinta y hasta contrapuesta, Fausto. Sí. ¿Y esto es lo que está viviendo el mercado? Eso es el problema. ¿Ese es el problema? El problema es esta incertidumbre que se esperaba que hoy no estuviera. Hoy, la verdad que el mercado esperaba que esta incertidumbre no existiera más. ¿Qué esperaba el mercado? ¿Un batacazo de Juntos por el Cambio? Yo creo que no, el escenario va a ser el que se hablaban las encuestas. Marangoni lo conoce mejor que yo, es el 20% Milei, 20 y tanto, 35, 30, 20. 35, 30, 20. Ese era el escenario y eso es lo que estaba descontado. Por eso cuando hay que entender al mercado, el precio tiene una información adentro, una expectativa. Esa expectativa era ese escenario. Bueno, ese escenario no se dio. Entonces ahora pasamos a un escenario que es peor en el sentido de la incertidumbre. No digo del programa económico, porque hay hasta por ahí tipos de mercado que hoy están vendiendo que por ahí piensan que la dolarización es mejor como solución. Pero lo que dice es sí, pero no sé si se va a poder ejecutar, no sé si se va a ejecutar o no. Entonces no es un tema de si piensa que es mejor tal o cual programa económico. Lo que piensa es que no sabe qué va a pasar. No sabe qué puede pasar y así está, no solo el mercado, sino también está la gente, ¿no? Bastante desconcertada. Sí, porque en realidad, yo entiendo, yo también utilizo el término gente coloquialmente, pero en términos reales la gente no existe. Lo que existe son distintos fragmentos de una sociedad que tiene distintos intereses, distintos gustos, distintas creencias, etcétera. Que cuando y acá está todo más muy fragmentada, más repartida, como vos decís, hay más desconcierto. Bueno, ese es el tema. Por eso te digo, hoy, si a vos te preguntan, no importa la profesión que tengas, etcétera, che, ¿quién te parece que va a ser el próximo presidente o la próxima presidenta de Argentina? Pues, no sé, no tengo idea. Te puedo decir quién me gustaría más o quién no me gustaría, pero eso, la verdad que habla de una cuestión personal. Y lo segundo, en realidad la política comienza con los métodos, comienza con las medidas, comienza con precisamente los instrumentos.
porque en los fines más o menos. ¿Quién quiere la estabilidad? Levantamos toda la mano. ¿Quién quiere que la Argentina crezca? Levantamos toda la mano. ¿Quién quiere que se destruya? Levantamos toda la mano. Bueno, ¿cómo se hace? Bueno, como respecto al cómo hay divergencias importantes y hay un elemento fundamental, lo que Fausto llama confianza desde el punto de vista económico, eso se traduce en política, porque vos decís, la confianza en lo que estamos hablando nosotros en juego de poder es la capacidad política para llevar adelante tu cómo de una manera que los demás piensen que es creíble. Es decir, mira, va a subir fulano, no importa, cualquiera de los tres, y va a llevar adelante determinada medida, y yo creo que no se va a armar un bolonqui padre, creo que la va a poder pilotear. Ah, bárbaro, fenómeno. Aunque no esté tan de acuerdo, es un escenario tolerable. Lo que no es tan tolerable es la duda respecto si los eventuales ganadores o la situación existente para ser parejo con las cosas, es decir, es sostenible. Bueno, vos lo que ves ahora es que estamos hace rato, como los celulares, cuando te queda escasísima batería y empezás, y dices, bueno, desactive las aplicaciones, listo, desactiva, desconecta el Bluetooth, desconecta el Bluetooth, y vos decís, che, pero ¿cuál es el propósito? Que estoy haciendo todo eso porque pienso que voy a llegar a un lugar donde hay un enchufe, donde voy a poner el cargador y voy a recargar la batería. Eso se supone que son las elecciones del 22 de octubre, pero están tan lejos las elecciones del 22 de octubre porque estamos midiendo el tiempo por minuto, no estamos midiendo por días. Estamos midiendo, che, ¿cuánto está el dólar? A ver, yo estoy hablando con ustedes y estoy de ojito mirando si es 6.80, 6.90, 6.50, 7.20. Bueno, convengamos que solamente sociedades tan expertas como nosotros en vivir en tanta incertidumbre no podemos bancar esto. En ese sentido, sí, somos el mejor país del mundo, porque los demás yo creo que hubiesen fenecido en el intento, digamos. Estamos tan acostumbrados al estrés, me dice nuestra productora, está 6.95, ninguna de las cifras que habías dicho, porque mientras estamos conversando, está subiendo. Pero vos a ver, yo entro acá. Si yo no miro el celular un rato, ¿no? Pero no solamente pasa con la economía. Entras acá, o sea, a la 1 de la tarde entras. Yo estoy saliendo acá y a lo mejor alguien dice, che, ¿viste lo que pasó? Y vos decís, el ¿viste lo que pasó? Te puede abrir la puerta a los cambios más abruptos. Bueno, justamente llegaron los cambios. Eso decimos que vivimos en crisis. Porque en general, antes decíamos jorobamos con los suizos, en general, el 90% de la humanidad tiene sus problemas, por supuesto. No es que el resto del mundo es un paraíso y nosotros no. Pero digamos que la amplitud térmica de ese problema no es tan grande. Nosotros decimos, che, ¿viste lo que pasó? Y ¿viste lo que pasó? Vos ya te vas agarrando porque puede ser que el dólar está a 7 gambas, o que el ministro tal, o que fulano rompió, o que el jefe del bloque del oficialismo dijo tal cosa, dijo tal otra. Entonces, ¿viste? Es como que tenés que vivir, cuando vos te agarrás todo el tiempo del asiento y vivís muy estresado. Es muy estresado. Lo sumo a Carlos Fara, necesito hacerle la misma pregunta. Entiendo que se lee claramente un voto castigo al gobierno y también a los grandes partidos, pero de aquí en adelante, como decía Marangoni, a ver, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué se puede ver? Si es que se puede ver algo en relación a las elecciones de octubre de lo que nos está dejando los números de ayer. Mirá, primero creo que efectivamente, coincido contigo, es un gran llamado de atención a las dos coaliciones, ¿no? Digamos, el voto de Milei era una disconformidad con el statu quo de los dos. Porque, digamos, había disconformidad, obviamente, con el balance del gobierno de Alberto, pero también con una sociedad que dice, che, pero Macri no terminó tan bien, entonces debería contarme qué van a hacer, ¿no? Eso por un lado. Luego me parece que empezó una fase totalmente novedosa, ¿no? Porque entre otras cosas porque los resultados eran inesperados. Históricamente novedosos. Históricamente novedosos. Le tenemos que dar la dimensión que tiene, ¿no? Totalmente. Porque las dos coaliciones hicieron su peor elección. El peronismo, la peor de la historia, y de la corta vida de Juntos por el Cambio, la peor elección también en unas PASO. Porque además, les digo a todos, les comento a todos a ver si coinciden o no. Es muy fuerte el golpe para Juntos por el Cambio, porque la oposición sumada con Milei es enorme. O sea, la gente le quería decir que no y no le dijo vía Juntos por el Cambio, que era lo que todos imaginaban. Si uno mira de 2019, lo que tenés es 40% había sacado Juntos por el Cambio con Macri. En ese momento saca 28 horas, 12 puntos. 48 había sacado el Frente de Todos y cae a 27, 21 puntos. ¿Esos votos a dónde van? Los que perdieron uno y otro fueron todos a Milei. Fueron todos a Milei. Esto es una especie de pronunciamiento histórico y que ¿cómo nos hace mirar octubre? Bueno, primero yo creo que como entramos en una fase nueva, me parece que por ahora, durante mucho tiempo, vamos a ver escenario fragmentado, no vamos a ver polarización. Porque el gobierno también tiene sus 27 y es un núcleo duro, tampoco los va a perder de la noche a la mañana, por un lado.
Segundo, ahora también Milei ha demostrado de que está a la altura de las circunstancias, de que salió primero y tiene 30 y pudiese ser presidente. O sea, te pongo a prueba, ¿no? A ver si realmente estás a la altura o si, digamos, empiezas a decir cualquier cosa. Perdón, Carlos, Sí. ¿los de Grabois los mantiene Massa? Digo, porque mucho se evaluó hasta ahora lo de si si Bullrich contiene los de Larreta. ¿Massa contiene los de Grabois o se le puede ir por izquierda? ¿Sabes qué pasa? Primero que la izquierda es una elección desastrosa, así que la verdad que ir a votar al 2,3 no tiene mucho sentido. Pero va a estar en el cuarto oscuro la opción. Sí, pero lo que te quiero decir es que en octubre se juegan las listas legislativas. Y las listas legislativas están todos, o sea, se juega la plata de todos ahí adentro. Entonces, creo yo que va a haber una bajada de línea para que Grabois juegue para, digamos, contenga para adentro. Porque ¿Podés si no, digamos, las imaginarte- listas van a sacar menos votos y no sirve a nadie. ¿Podés imaginarte quiénes son los más competitivos de estos 3/3 a esta altura, Bueno, según lo que estamos viendo? Obviamente, digamos, Obviamente Milei. Milei porque ¿Y cuál lo es primero. realmente el segundo competitivo? Bueno, ¿Es eso- Patricia Bullrich es- con Juntos es- por es- el Cambio? ¿Esta va a ser la pelea entre Patricia Bullrich y Milei, la pelea más importante? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Porque la verdad es que también deberíamos considerar que Juntos por el Cambio parecía que podía salir primero y quedó en un lugar segundo un poco pálido. Ahora, que uno pueda decir que este gobierno tiene una sobrevida yendo a un balotaje donde pueda sacar, no sé, 40% y Milei saca 60%, lo que sea. Yo te diría, la verdad es que sería un premio excesivo para un gobierno, digamos, que está terminando en estas condiciones. A ver, sobre todo si sumamos a Milei con Juntos por el Cambio. Es una oposición que sumada es muy fuerte, es un número muy fuerte. Una gran mayoría que le dicen no a Massa. ¿Podemos imaginarnos a Massa en un balotaje o competitivo para discutirle a las otras fuerzas? Sinceramente lo veo muy difícil. Muy difícil. ¿Vos cómo lo ves, Gustavo? Y hoy es difícil, pero no es imposible. ¿Cuál es la ventaja que tiene el gobierno que puede apostar a una polarización brutal? Un poco lo que vimos ayer a la noche en un discurso que estaba, digamos, yendo en esa dirección. ¿Y cuál es la desventaja? Bueno, que el candidato es el ministro de Economía. Y por lo tanto, no quiero meterme en el terreno de Fausto, pero diría, con la devaluación de hoy, con el tipo de cambio, etcétera, yo te digo, llegás a septiembre y octubre con inflación de 2 dígitos, con lo cual, para un ministro de Economía candidato, esa parte es una mochila. Ahora, ¿esa mochila te saca de carrera? No necesariamente. Y sí coincido en una cosa. Hace un tiempo, hace un año atrás, Juntos por el Cambio tenía un penal sin arquero. A ver, traducime para los que no para el somos tan fútbol. futboleros. ¿Cómo sería? Tenías un penal, el arco vacío, y lo único que tenías que hacer No lo era aprovechó. empujar. Claro, ¿por qué? Porque la disputa interna de Juntos por el Cambio no lo anabolizó, lo debilitó. Lo debilitó hasta la propia tarde de ayer, donde se aprovechaban las cuestiones del voto y la dificultad, digamos, para sacarse ventaja. Y lo que queda ahora es, a ver, quedó Juntos por el Cambio. Mi tía Leonilda, cuando uno era adolescente y perdías una novia, te decía, ay, nene, un clavo saca otro clavo. Bueno, acá una grieta saca otra grieta. Acá, durante una década, tuvimos la década de kirchnerismo versus macrismo. Y de repente vino alguien y dijo, ¿saben qué? Son como Pimpinela, discuten todo el tiempo, pero son hermanos en la vida real. Acá hay otra grieta, que es ellos, la casta y nosotros. No me interesa a mí decir si esto es verdad, mentira, etcétera. Es un artefacto político que funcionó muy bien. Y ayer tuvo el 30% de los votos. ¿Y vos Hasta crees ayer a la noche la Fiscalía descansa. ¿Vos crees que esa es la discusión para octubre también? ¿La casta o la política tradicional de la Argentina, la política histórica de la Argentina? O sea, en lugar de ver la oposición y el gobierno como antinomia o como competidores, ver a los políticos tradicionales de la Argentina versus Milei. ¿Esa es la discusión? A ver, si yo tuviese que darle un consejo a Milei, digo, no te bajes de ahí, maravilla, quédate ahí, dale duro con eso. Porque si te trajo hasta acá con 2 clips y una caja de fósforo, imagínate lo que puedes hacer. A ver, ayer una persona que hace 2 años que se involucró en la política y que no tiene estructura a nivel nacional, le ganó a las 2 coaliciones que manejan presidencia, gobernaciones, intendencia, congreso y tutti li quanti. En 16 de las 24 provincias. En 16 de las 24 provincias pintó el mapa de Violeta con 2 palitos, dijiste. con 2 palitos. Y yo creo que, no sé si el error, porque no quiero ser así tan soberbio de decir lo que... Pero lo que digo es, estuvo la dirigencia
todo el tiempo discutiendo si los órganos, si la venta, si la dolarización, si los perros de Milei. ¿Qué debió discutir? Tenía que escucharle el votante de Milei. ¿Por qué alguien que era tuyo se va? Porque esto le pasó a Juntos por el Cambio, pero le pasó también a Peronismo. Porque cuando vos ves que en las barriadas populares, cuando vos ves que, lo hablábamos con Fausto detrás de cámara, cuando vos ves que sí, es cierto, el ministro y todos los funcionarios dicen, no, porque hay más trabajadores informales, sí. ¿Y qué opinan esos trabajadores informales? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda es el comportamiento del tipo que no tiene un recibo de sueldo y que a lo mejor tiene una perspectiva distinta de la vida? Y que vos lo querés regular de una manera y el tipo te dice no te escucha. ¿Y qué pasa con la persona que vive en el conurbano bonaerense y que a lo mejor tiene una ponderación del tema económico o de la seguridad, si querés, que a lo mejor no está, que no entra dentro del clivaje derecha-izquierda? Que no entra dentro del hecho que diga nada, lo que pasa que la derecha, porque si vos llegás a la conclusión que la seguridad es una bandera de derecha, el 90% de la población argentina es de derecha, ¿no? Está mal planteado el término por vos. El Evangelio dice... Por vos sería por la política. Sí, por los dirigentes del caso. Por los dirigentes, claro. El Evangelio dice que no se puede guardar el vino nuevo en odres viejos. Dice muchas cosas sabias el Evangelio, pero esta es muy sabia. Cuando vos querés guardar con categorías del pasado los cambios de ahora, te convertís en un reaccionario, aunque tengas tatuado el Che Guevara acá. Perdón, ese punto es muy importante porque eso que dice es muy cierto. Voy al tema del cepo. Convertir el cepo, un tema ideológico, que es un instrumento económico, te lleva a estos problemas. Porque te estás metiendo en un lugar algo que no está funcionando. El tema del mercado laboral es clarísimo. Clarísimo el tema del mercado laboral. Estás hablando, ayer más habló de los derechos del trabajador y metiéndolo otra vez en temas de sindicatos. Cuando tenés casi 6 millones de personas que trabajan en negro. Informalmente, o monotributistas, y que no sé si quieren. Y vos pensás que esa persona que dice, che, pero si vos me regulás, tengo que pagarle a un sindicalista. A ver, encima. y lo que dice Marangoni, que me parece que es lo más interesante, es que toda esa gente, tanto con lo económico como con la inseguridad, los dos reclamos más importantes, viene diciendo de distintas maneras, esto así no, ¿no? Pero María Laura, y no es escuchada. si le tuviese que pasar un tema musical, le pasaría, yo te avisé y vos no me escuchaste. Porque cuando, porque cuando vos veas, ¿cuánta gente participa en las elecciones provinciales? Y 33% menos. Y los oficialismos que ganan, ¿cómo ganaron respecto a 4 años anteriores y con 15, 20 puntos menos? Ok, vas tildando. Che, ¿y cómo salió el oficialismo en la elección anterior? Y sacó 4 millones de votos menos de lo que había sacado en el 2019. Seguís tildando. Pero además por cuestiones también, si querés, más estructurales de la política. ¿Quién es el candidato? Sergio Massa. ¿Por qué no es el presidente? ¿Por qué no es el presidente? Porque si el presidente está permitido, legalmente habilitado para ser candidato y no es, ya te está hablando mucho de la situación estructural. Disculpen todos, pero me quedé con algo que dijiste que te quiero preguntar directamente a Fausto. Va para vos, Fausto. Él dice que se puede complicar, no lo dijo así, pero da a entender que se le puede complicar más a Massa. Porque, a ver, porque cada vez está más complicada la economía, ¿verdad? Sí. En tema reservas, en el tema inflación, en el tema dólares financieros. Entonces, ¿se le puede complicar todavía más? Estoy mirando las elecciones de octubre. Sí, yo te doy un ejemplo con el tipo de cambio. Para mí el dólar hoy está mostrando, te cuenta muchas cosas del dólar. Si vos mirás la historia económica argentina y me decís, che, el dólar de 700 pesos, ¿es un dólar alto o bajo, dada la historia económica argentina? Es un dólar alto, caro. Entonces, ¿por qué está caro el dólar? Si que son tontos, el mercado no está viendo que es caro el dólar. No, lo que dice es, yo de acá a fin de año no sé qué puede pasar. Entonces, es caro hoy, mirando hacia atrás, pero mirando hacia adelante. Si yo mañana me salta la inflación 20%, 10%, no sé si no compré barato. Y eso es lo que hoy estás viendo en el mercado. Ahora, para Massa en los últimos años, próximos meses, sería mucho más tranquilizador si el escenario se genera cierta certidumbre, si supiéramos que el próximo gobierno ya tiene un plan económico que lo va a poner en marcha en diciembre y eso calma un poco las aguas, por lo menos en las expectativas, y me ayuda a mí a terminar el gobierno. A ver, quiero compartir las frases de Milei. ¿Te quedás, Gustavo, un minuto más? Porque me parece muy interesante saber lo que dijo para tratar de entender cómo sigue y cómo va a recibir la gente las frases de Milei. Tenemos 4 frases y quiero la opinión de todos ustedes. Si aceleramos a fondo en la provincia de Buenos Aires, podríamos dar un batacazo y desplazar al kirchnerismo. Esto es lo que está diciendo y su próximo trabajo. Carlos, Gustavo, los escucho. Bueno, suena optimista. No es imposible, suena optimista.
¿ok? Sobre todo porque salió tercero, no es que salió segundo a poco, ¿no? Pero la verdad es que en esta situación hay un detalle importante para considerar. En 2015, 2017, 2019, entre las PASO y la general siempre hay un incremento de participación y ese incremento de participación favoreció a Juntos por el Cambio. Lo que pasa es que hoy está Milei en el escenario, entonces no sabemos si ese tanque de reserva de los que se quedaron en casa no terminan yendo a votar a Milei y entonces por ahí le dan la razón a Milei, ¿okay? Este es el problema que tiene Juntos por el Cambio. No sé si los que se quedaron en casa son míos o ahora también son de él. Y entonces, eso puede tener alguna verosimilitud. O sea, no es para descartarlo, hoy suena un poco optimista. Y está buscando evitar el corte de boleta, el voto útil, Total. que es lo que puede pasar, porque quedó muy cerca la suma de Juntos por el Cambio de Kicillof. Kicillof tuvo un triunfo tibio, te diría, a 3 puntos de diferencia de la suma de Juntos por el Cambio. Le pasó a Aníbal Fernández en 2015, que se perjudicó en ese caso Felipe Solá, que iba con Massa, le cortaron la posición a Vidal y le ganó. Entonces busca decir, no, Píparo puede ganar la provincia de Buenos Aires, puede ser Píparo la que le gana a Kicillof. Hay más frases para compartir y para opinar. Esto también lo dijo Milei. Argentina se convirtió en un país miserable, con un 45% de pobres. Vale la opinión de todos. Lo que está diciendo no lo dice la dirigencia de este modo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es un artefacto discursivo. Yo no me voy a poner a analizar si somos un país miserable o no, vamos a hacer un seminario, etcétera. Está en campaña, dice esas cosas, expresa un estado anímico, un enojo, un castigo, digamos, a los responsables desde su perspectiva de quién es esto. E insisto, y le funciona. Y le funciona. Y le funciona. Entonces, eso me parece lo que hay que ver. Que funcione no quiere decir que tiene razón. Carlos. Porque una votación no establece verdades. No. Una votación sirve para elegir dirigente, no para establecer verdades. No es que el que ganó tiene la razón y el que perdió es un mentiroso. Simplemente que en este contexto, en esta determinada circunstancia, Milei supo catalizar un estado anímico determinado. ¿Llegará el 22 de octubre? ¿Llegará con posibilidades? ¿Se dará esto? Bueno, depende de muchos de los factores que estábamos hablando recién. Carlos. Me parece que esta frase particularmente, en realidad lo dicen muchos de la oposición. Sí. Él tiene una frase mucho mejor que dice que Argentina, si no se convierte en la villa miseria más grande del mundo, y eso es muy impactante como frase. Muy impactante, sí, es Dato cierto. para la Es lo campaña. mismo, decir lo mismo de una manera mucho más impactante. 27 de septiembre. 27 de septiembre, fecha donde se conoce este número real. A ver en cuánto está. El 27 de septiembre se conoce la pobreza real, ¿no? Al primer semestre, que ya, Fausto, corregime si me equivoco, va a quedar atrasada a junio, teniendo la inflación que vas a tener en julio, agosto y propio septiembre, ¿no? A julio, la inflación de julio no es, nos da 6,6. La de agosto viene alta, porque agosto dio 4% de la primera semana. En una semana 4%, que fíjate que es la inflación de un mes, de no hace mucho. Y nos queda todo el impacto, los aumentos de los impuestos a las importaciones, que calculamos que son 2 puntos más, por ahí distribuido entre agosto y septiembre, y este aumento del dólar que va a estar en 2 o 3 puntos más, puede ser más, hasta 4 puntos más, distribuido entre agosto y septiembre. O sea que vas a estar hablando de 2 meses por lo menos. Mira, yo creo que agosto, septiembre, octubre, estamos hablando de inflaciones arriba de 8% de continuado. 2 dígitos también están. Bueno, sí, 2 dígitos, ¿no? Puede ser que alguno te dé 2 dígitos, habrá que ver cómo se distribuye, pero arriba del 8% casi seguro. Y eso va a ser altísimo contra ingresos que no van a estar en ese nivel. Tengo que despedir a Gustavo Marangoni con todo el dolor del alma. Con o sin indemnización me despido. Con causa justa. Con causa justa, pero déjame pasar un aviso parroquial. Tengo que hacerle campaña a Maquiavelo. Porque Maquiavelo en 1503 escribió ese librito El Príncipe, que es tan leído por mucha gente, donde dijo que aquel que contribuye al engrandecimiento de su rival obra más temprano su destrucción que su gloria. Acá, tanto Juntos por el Cambio con una estrategia y el gobierno por el otro, lo ayudaron muchísimo. Yo la última vez que lo vi a Javier le dije, están todos laburando para vos. ¿Por qué? Porque Juntos por el Cambio, sobre todo en la persona de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich, lo halagaba permanentemente pensando que esos halagos públicos a un competidor le iban a sacar votos. Y, por el contrario, Unión por la Patria le daba digamos, lo veía con simpatía, vamos a decir así, para no abundar en otras cosas, lo veía con simpatía, porque una vez crece y de repente me sirve a mí porque me vive la oposición. No lo veía competitivo ninguno de los dos. El muchacho tiene sus planes, porque, viste cómo es el tema, es como en la literatura está muy, y en la ficción está muy transitado eso, ¿no? Lo digo sin demérito. Terminator, Frankenstein, es decir, las invenciones que se independizan de sus creadores, porque tienen sus propios propósitos. Y sí, que en este caso es ganar la elección.
O sea, ninguno de los dos partidos, de las dos alianzas, lo veían como competidor real y por eso era también cómo lo trataban. Porque, viste, pero mira cómo dice, mira esto, mira el otro, viste, porque ese es el tema cuando una dirigencia tiene una actitud endogámica. ¿Cómo lo van a votar a este si no es como nosotros? Sí, esto pasa con la gente que revoluciona el conocimiento, que dice, mira cómo escribe, o la literatura, mira cómo escribe. Esto no es saber escribir, porque el canon de la literatura es que vos tenés que... Y de repente viene lo que rompe todos los cánones, porque justamente la gente está podrida del canon existente. Ese es el tema. Cuando vos no podés ver, cuando vos pensás que aquel que no piensa como vos está equivocado o es disfuncional, y vos decís, che, ¿y si los otros están pensando que a lo mejor es una alternativa? Listo, te la pones. Sucedió. Gracias, Gustavo. A ustedes. Muchas gracias. Información